grabando la clase del jueves 28, parece, octubre 28, ya se acaba octubre. Ok, so, ¿de qué estábamos hablando la última vez? Ya lo vamos a ver aquí en mi tablet, lo tengo anotado, tengo el PDF. Grossman transformaciones lineales. Fue lo último que hicimos y estuvimos haciendo ejercicios de la página 14. Y vamos a checar un poco esto. Ahí hicimos el teorema de cambio de base, la última clase, no la clase de ayer, ¿ya? Y vamos a hablar hoy día de isomorfismos, ¿ya? Y biyecciones y cosas así. Esto realmente ya habíamos hablado, lo había mencionado yo, porque lo usamos un par de veces. Esto es lo que sigue acá, pero realmente ya lo vimos. Por ejemplo, vimos el hecho de que todos recordamos el hecho que una transformación de B en W lineal es inyectiva, si solamente si el núcleo de T es el espacio C, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos mencionado, que es inyectiva solamente en ese caso, exactamente cuando eso ocurre. Y el motivo de eso que vimos hace tiempo es que si yo tengo que dos vectores tienen la misma imagen, mala notación, mala. Tengo que dos vectores tienen la misma imagen. Recuerden qué significa ser inyectiva, que si yo tengo dos vectores con la misma imagen, los vectores deben ser iguales. Pero ya vimos que esto es equivalente a por linealidad, y yo puedo escribir esta igualdad así, y entonces esto implica que, y recíprocamente, digamos, implica que esto está en el núcleo, ¿verdad? Pero si el núcleo es cero, entonces son iguales. Entonces implica que B1 igual B2 si el núcleo es cero. ¿Okay? Entonces, si el núcleo es cero, entonces es inyectiva y viceversa también, porque si es inyectiva, cualquier vector que esté en el núcleo, como esto esté de cero, y si es inyectiva, si T es inyectiva, estoy probando recíproco, estoy recordando, esto ya lo hicimos. Si T es inyectiva, entonces que esto sea cierto, significa que el B tiene que ser el vector cero, porque es inyectiva, entonces significa que el núcleo es cero. Profesor, se ve borroso. Se ve borroso, ya, ok. So, déjame hacer un cambio aquí, a ver. ¿Ahí se enfocó mejor o no? No. Es la internet, a ver. ¿Y aún se ve borroso? Sí. Ya vamos a... ¿Alguien lo ve borroso? Debe ser que todo el mundo lo ve borroso, ¿no? Voy a escribir más grande nomás, ¿ya? Eso. Ok, entonces, lo que estaba diciendo yo es que si el núcleo es cero, es equivalente a decir que T es inyectiva. ¿Ok? Pero si el núcleo es cero, nosotros conocemos ya he mencionado, hemos usado varias veces que la dimensión, hay una fórmula, que ya la hemos usado cuando dimos la nulidad más el rango igual a la dimensión. La dimensión del espacio es lo mismo que la dimensión del núcleo. La dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Ya? Entonces, esta fórmula la hemos usado varias veces. Ya, aquí tengo negro. Vamos a poner un poquito de... Vamos a poner un poquito de tinta negra aquí, ¿ya? No pensé que se iba a acabar tan pronto. Ya vuelvo, ¿eh? Bueno, entonces cuando uno quiere saber si una transformación es inyectiva, todo lo que tiene que hacer es calcular el núcleo. Y si el núcleo resulta ser cero, es inyectiva. Y viceversa. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo, recordando. Ok.
Ya, pero ¿para qué me sirve esta fórmula? Bueno, ahora esta fórmula es cierta, la dimensión del espacio, la dimensión del núcleo, más la dimensión de la imagen. Por lo tanto, si la transformación es inyectiva, ¿ya? Si T es inyectiva, ¿aún se ve borroso o ya mejoró? No, no sé mejor. Se ve mejor, ya. Es la internet la que de repente se cae. Ok, si T es inyectiva, entonces implica que el núcleo es cero. Igual voy a escribir grande, pues si se pone borroso o no, ¿ya? El núcleo es cero. Y por lo tanto, este espacio tiene dimensión cero. Por lo tanto, la dimensión de B es la dimensión de la imagen. Ya, pero es que la imagen está contenida en B. O, sorry, me equivoqué acá. Estoy hablando de endomorfismo. Entonces, la dimensión de B es la dimensión de la imagen. Y la imagen va a estar contenida en B. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Solamente si la imagen es todo. Entonces, como ya les dije, si a uno le preguntan, ¿es esta función, considera la siguiente transformación lineal? ¿Es inyectiva? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Calcula el núcleo. Si el núcleo es cero, es inyectiva. Ya, y si te preguntan, y si la transformación T va de un espacio B en B, o incluso no tienen por qué ser iguales, pero que tengan la misma dimensión, ¿verdad? Por ejemplo, de R3 a P2, los polinomios de grado a lo más 2. Tiene dimensión 3 también. ¿Verdad? Tengo una transformación que va de dos espacios de la misma dimensión, y te preguntan, ¿es sobreyectiva o no? ¿Qué te están preguntando? ¿Es la imagen todo? Ah, entonces, como yo ya sé esta fórmula, si yo quiero demostrar que la imagen es todo, me bastaría con demostrar que el núcleo es cero. Ah, entonces, si quiero demostrar que una transformación es sobreyectiva, o epiyectiva, como le llamen, si quiero demostrar que es sobreyectiva, entonces me basta ver que es inyectiva. Son equivalentes las dos cosas, siempre y cuando la transformación sea lineal y los espacios tengan la misma dimensión, el cual en particular ocurre cuando el espacio es el mismo, el de partida y de llegada. Eso es lo que ya vimos hace un tiempo. Y cuando yo tengo estas condiciones, entonces, ¿qué concluimos? T es inyectiva y sobreyectiva, entonces se llama biyectiva. ¿Es biyectiva? Sí, solamente sí. Pero nótese que esta información ya, o sea, aquí pongámoslo bien para que no quede ninguna duda aquí. Ya, entonces, teorema. Si T de P en W es lineal y la dimensión de B es lo mismo que la dimensión de W. Las dos condiciones. Dimensión física. Si T de P en W es lineal y las dimensiones son iguales, entonces T es biyectiva. Sí, solamente sí, el núcleo es cero. Con eso basta. Porque si es inyectiva, el núcleo tiene que ser cero porque tiene que ser inyectiva. Ya habíamos visto que ser inyectiva y tener núcleo cero es la misma cosa. Ya, pero entonces si es inyectiva, entonces inyectiva y esto es trivial. Para acá es trivial, pero lo que es importante para el otro lado. ¿Por qué es cierto esto? O sea, con tan poco me conformo, con tan poco necesito. O sea, esa es la pregunta. Con tal de que el núcleo sea cero, ¿estoy listo? Bueno, bajo las condiciones del teorema sí, esto es claro, ya las dimensiones del espacio de partida y llegada tienen que ser las mismas, si no, no funciona. Pero si tengo que el núcleo es cero, el núcleo es cero, por lo tanto, T va a ser inyectiva. ¿Ya? Y voy a tener la mitad, porque recuerde que ser inyectiva es ser dos cosas. Ser biyectiva significa dos cosas, inyectiva y epiyectiva. Y entonces aquí, si tengo que el núcleo es cero, entonces va a ser inyectiva, entonces tengo la mitad de la condición, me falta la otra mitad. Pero es que la otra mitad sale de la fórmula, porque si yo sé que es inyectiva, que el núcleo es cero, esto es cero, y la dimensión de la imagen es lo mismo que la dimensión de B, ¿ya? Y la imagen está contenido en este espacio que tiene la misma dimensión que B, entonces, por el argumento anterior, la imagen es todo el espacio en este caso. Entonces, si yo tengo esta condición, ¿ya? Esto implica que la imagen de T es todo W.
¿no? Por el mismo argumento. O sea, no importaba que el espacio de llegada fuera B, lo que importaba es que tuviera la misma dimensión. Entonces, si el núcleo 0 es inyectiva y también va a ser EPI, por la fórmula, entonces va a ser inyectiva, es la misma cosa. Y esto es equivalente a ser invertible. Si es inyectiva, yo puedo definir una función, la función inversa que va de aquí a Z. Entonces, P es un isomorfismo. Eso es un repaso, yo había mencionado. Entonces, ¿cuál es la corolario de todo esto? Que estamos listos con este capítulo, creo yo, con esta sección. Entonces, no hay nada más. Y después viene ¿Esto entraba o no entraba para la prueba? ¿Cómo? ¿Esta parte entraba o no entra para la prueba? Esto lo hice antes de hoy. Esto lo hice antes de... Esto estoy recopilando lo que ya había mencionado. Todas estas cosas son antiguas. Okay. ¿Por qué las estoy recordando? No porque vayan a entrar en la prueba, la estoy recordando porque vi el PDF aquí y dije, ¿qué cosa me pasa? O sea, ¿qué cosa me falta para terminar con este capítulo? Y este era el último que faltaba y esto lo vimos antes. O sea, yo lo vi antes de que apareciera al final del capítulo. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, este capítulo, el PDF que se llama Grossman Transformaciones Lineales, estamos listos con él. Entonces, ahora lo que corresponde es comenzar con el siguiente, ¿ya? Pero yo no tenía muchas ganas de empezar con el siguiente porque esa es la materia para la tercera prueba. Y entonces, y voy a esperar tener tiempo suficiente para ver ese capítulo, que no es tan largo, el de diagonalización, que es la última materia. Lo que necesito saber, y que aún no sé, es cuándo va a ser la última semana de receso. ¿Alguien sabe? Pero que puedo revisar. ¿Cómo? Puedo revisar. Ah, va a revisarla. Esa información ya debería estar, ¿no? Yo no sé cuándo va a ser eso. Bueno, en todo caso, nos queda la próxima semana, entonces vamos a programar, ¿ya? Tenemos el martes 2 de noviembre, el 3 la prueba, La última me parece que empezaría el 15 de noviembre. el 15 al 20 y tanto, ¿no es cierto? Okay, déjame ver el calendario. Tenemos que programarnos para ver el final del Es semestre. el 21. El 21. Yes. Pero el lunes que viene, bueno, a nosotros no nos importa el martes. Vamos a ver el calendario, ¿ya? Vamos a programar el resto del curso, ¿ya? Y lo vamos a dejar aquí en el video para que quede claro que vamos a ver. Okay, entonces, en noviembre tenemos que ver diagonalización. Ese es el tema. El último que falta. ¿Ya? Diagonalización. Tenemos la clase del martes 2, jueves 4. Martes 2, jueves 4. Después tenemos el 9 y el 11. Y de ahí viene la semana de receso. Y después tenemos la clase del 23. Tenemos la clase del 23 y del 25 jueves. ¿Ya? Y después ya ahí saltamos al 30, martes. ¿Ya? ¿Y la prueba? ¿Cuándo va a ser la prueba? Parece que la dejamos para esa semana, el miércoles 1. El 1 de diciembre es la prueba 3. Eso es lo que yo recuerdo. Y la recuperativa es el 3. ¿Ok? Entonces, hasta aquí va a entrar en la prueba. Hasta aquí tengo que terminar la materia. Que es como una semana antes de la prueba. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 clases completas. Tengo 5 clases completas para ver diagonalización. Es suficiente. ¿Ya? Entonces estamos bien. Entonces podemos darnos el lujo de hacer algunos ejercicios en esta clase, si es que les interesa, si tienen preguntas relativas a la prueba, ¿ya? Por ejemplo,
¿Hay preguntas? Si no hay preguntas, paso a materia. Empiezo con diagonalización, no hay problema. Si adelantamos y después las preguntas las pueden tener por acá y esta clase la podemos hacer de ejercicio. Además de esta, ¿no es cierto? Porque recuerden que aquí viene al 25 y el 30 ya se acerca la prueba 3 y la recuperativa. ¿Ya? Y después viene el examen y ahí se acaba, ¿no? Entonces, no tengo ningún problema en empezar con diagonalización ahora. Pero depende de ustedes, pues, si tienen preguntas o no. Eso. So let me see if I have this. Grossman, si lo tengo descargado, si no, está en el correo en todo caso. Grossman. Okay, Grossman. Ir a buscar. A ver si lo tengo. No, no lo tengo, entonces lo tengo que bajar, pero no hay problema porque me lo envía el correo justo antes de empezar la clase. Ups. No, pues, here you go. Grossman diagonalización. Download. Iniciando la descarga. Bien. Entonces, bueno, podemos empezar con eso. Pero quizá podríamos también hacer algunos comentarios que podrían ser útiles. ¿Ya? Por ejemplo, yo no sé, vimos ya habíamos visto este tipo de problemas. Ya, vamos a hacer un pequeño breve repaso. Podría ser un repaso breve y ahí después empiezo con diagonalización. Un pequeño repaso, por ejemplo, ya habíamos visto, quiero asegurarme de que habíamos visto esto, me parece que lo vi al principio de la materia para la segunda prueba, cómo hallar las relaciones de dependencia lineal entre tres vectores. Hallar relaciones de dependencia lineal entre cuatro vectores. Esto ya lo habíamos visto, hallar dependencia lineal. Hallar relaciones de dependencia lineal entre cuatro vectores 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 5, 4, 3, 1, 6, 6, 2. Ya, primero, esto estamos dentro de R3, ¿no es cierto? Yo digo que existen relaciones de dependencia lineal entre ellos. ¿Por qué existen relaciones de dependencia lineal entre ellos? ¿Por qué no es LI este conjunto? ¿Alguien sabe? Nadie sabe por qué. Estoy trabajando dentro de R3, tengo cuatro vectores. Dentro de R3, cuatro vectores tienen que ser linealmente dependientes, porque si fueran linealmente independientes, esta sería una base de R3. Tiene que generar todo y como hay una base de 4 en un espacio de dimensión 3, así que yo sé que existen relaciones entre ellos. ¿Cómo las encuentro? Bueno, no hay que hacerlo de la manera muy inteligente, que veces que existe un lambda 1 con un lambda 1 veces este, más un lambda 2 veces este, más un lambda 3, más lambda 4 igual a 0. Yo podría hacerlo así, claro. Yo podría hacer esto, ya 1, 2, 3, más lambda 2, y aquí pongo el menos 1, menos 2, menos 5, etcétera, igual a 0, el vector 0, obviamente, igual a 0, y ver cuál es el sistema lineal que funciona, que resulta lambda 1 menos lambda 2, etcétera, un sistema lineal. Pero ya habíamos visto que una manera alternativa de ver esto es colgar los vectores, ¿ya? Colgar los vectores y aplicar el método de Gauss, porque si yo aplico el método de Gauss y llego a la forma escalonada reducida, las relaciones entre las columnas se van a ver al final, en las relaciones que existen entre las columnas de la forma reducida. Eso ya lo había hecho varias veces. Entonces aquí le voy a restar este menos 2, 0. Este menos 2, 0. Este menos 2, menos 5. Este menos 2, menos 6. Este menos 3, 0. Este menos 3, menos 2. Este menos 3, menos 11. Este menos 3, menos 16.
Y entonces aquí hago 1 menos 1, 4, 6, 0. Y a este le voy a cambiar el signo. Y le voy a poner en la segunda fila. Y a este también le cambio el signo. ¿Ya? Y entonces ustedes ven que aquí voy a tener 3 columnas que tienen 1 principales. Así que las primeras 3 son LI entre ellas. Pero la cuarta obviamente que no, porque no puede ser, como ya había explicado. Entonces, la pregunta es cuáles son las relaciones. O sea, ¿cómo se expresa el cuarto vector? ¿Cómo expreso el cuarto vector en términos de los 3 primeros que son LI entre ellos? Entonces, aquí necesito ya la forma escalonada reducida, porque si no, no va a funcionar. Voy a tener que dividir por 2. ¿Sí? Y aquí voy a tener que dividir por 5 menos. A la suerte, 6 quintos. ¿Sí? Y ahora viene la parte dolorosa. Porque tengo que producir la forma escalonada reducida. Es decir, aquí tengo que transformar esto en la identidad, realmente, porque tengo que matar a ese y a ese, y luego matar a ese. Aquí me va a aparecer la identidad. Y cuando yo me aparezca la identidad, van a ir cambiando estos números. Y los números que obtenga aquí van a ser, me va a dar la combinación lineal, me va a decir cómo se expresa el último vector en términos de los 3 primeros. Eso es lo que me va a decir. Pero como te digo, no es muy agradable, porque hay que hacer esto menos 11 medios para ese vector. Entonces, aquí me va a quedar un 0, pero voy a tener que hacer 8 menos 11 medios por 6 quintos. 8 menos 11 medios por esto. Vale, feito. Ya, me va a dar un 10. Y aquí necesito entonces, me va a dar un 80 menos 66 dividido por 10. Bueno, no es tan terrible, porque lo que me da aquí es 14. 10, 4 y aquí tengo 14 y aquí tengo entonces 2 por 7, entonces 7 quintos. Bien. Y ahora tengo que hacer este menos 4. Eso es este, para que me quede un 0. Y aquí me va a quedar 6 menos 4 por 6 quintos. ¿Ya? Y entonces, aquí voy a tener 30 menos 24 quintos. Es decir, 6 quintos. ¿Okay? Y ahora el último paso, a esta le sumo esta. Entonces aquí me va a quedar un 0. Y aquí me va a quedar 6 más 7, 13 quintos. Bien, entonces, ¿qué concluimos de acá? Lo que concluyo de todo esto es que el vector 6,6,2 es el último que aparece ya, se escribe 13 quintos por el primero, más 7 quintos por el segundo, más 6 quintos por el tercero. ¿Ya? Y esto ya habíamos hecho un ejemplo como este. ¿Ya? Entonces, para eso, el método de Gauss también sirve para calcular las relaciones de dependencia lineal. Ok, so, ¿qué más? ¿Para qué más sirve? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular por ejemplo, otra aplicación del método de Gauss, otra aplicación. Por ejemplo, yo tengo un subespacio, voy a considerar 2 subespacios. Dentro de, a ver dónde, dentro de R4. 1, 1, 1, 0, generado por. Okay. Generado por, y aquí va a ser 0, 1, 1, 0. Generado por 2, ahí tengo dimensión 2. Pongámosle otro, ¿ya?
Probablemente, no lo estoy seguro, probablemente me dé de dimensión 3. Tendría mala suerte si me da que la combinación lineal entre ellos, pero ya no importa. Ahí tengo un dimensión 3. Y aquí voy a poner uno de dimensión 2. ¿Ya? Este es seguro de dimensión 2 porque este es un múltiplo de ese. Tengo de dimensión 2. Entonces, ¿qué pasa si yo lo sumo? ¿Qué cosa es la suma? Es simplemente la suma de todos los que están acá, más la suma, los vectores que definen la suma son un vector aquí arbitrario más un vector aquí arbitrario. Entonces siempre va a ser combinación. Lo que aparece aquí es una combinación de estos tres, y lo que aparece aquí es una combinación de estos dos. Entonces poner los 5 juntos. Simplemente juntar los generadores. Y entonces aquí 0, 2, 3, 0, 1, 0, menos 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vectores. En R4, bueno, ya vimos que tienen que ser, como en el caso anterior, que fue como un calentamiento para este. En el caso anterior vimos que si yo tenía 4 vectores en R3, tienen que ser LD. Y la combinación se obtiene así, al final, ¿no? Y aquí tengo algo similar, porque aquí tengo 5 vectores, aquí 5 deditos, no me falta ningún dedo, 5, pero está en R4, entonces esto tiene que ser LD. ¿Y cuál es la relación entre ellos? Ah, bueno, entonces hay que sufrir el método de Gauss de nuevo, 1, 1, 1, 0. Espero haber elegido números que no sean muy dolorosos, ya, no hay mucho trabajo, hay mucho 1 acá, así que estamos bien. ¿Ya? 0, 2, 3, 0, 1, 0, menos 1, 3. Y cuando yo haga el método de Gauss y llegue a la forma escalonada reducida, voy a saber cuántas de estas columnas son LI y cuáles son LD. Entonces, como voy a conocer el número de filas LI, voy a saber la dimensión de este espacio, la dimensión. Porque no puede ser más de 4, si estoy dentro de R4, así que tiene que ser, capaz que sea justo 4. ¿Qué pasa si vemos que este espacio tiene, que hay una sola, que son 4, me parecen 4 1 principales, serían 4 los LI, y como estamos dentro de R4, este sería todo el espacio. Claro que podría haber 3 columnas nomás, y tendría dimensión menor, sería 3. Ah, si tiene dimensión 3, todo esto, y este ya tenía dimensión 3 y dimensión 2, seguramente es porque hay cosas en común entre estos dos, vectores en común. Que cuando son en común, recuerda, si tengo un vector aquí que está aquí en común, bueno, entonces aquí me va a dar ese vector, va a estar aquí y acá, entonces aquí lo puedo considerar como un signo menos y la suma entre ellos es 0, entonces hay cosas que se cancelan. Ya, entonces, pero apliquemos menos cháchara y hagamos un método de Gauss. No hay que ser cobarde, hay que aplicarlo, ¿ya? Ok. Entonces queda 0, 1, menos 1, 2, menos 1. No salió tan terrible. Y este 0, 1, 0, 3, menos 2. Tengo 0, 0, 0, 0, 1. Ok. Sigamos. Entonces tengo ahora 1, 0, 1, 1. Oh, wait a minute, me falta uno. Y ahora a este le resto ese. 1, menos 1. Ya, ¿cuántos 1 principales tengo? 1, 2, 3 y 4. Ah, entonces, realmente estos 4, este
este, primera, segunda, tercera columna, este también, y este, el último. Este ya no, porque este es combinación de los otros. Entonces tengo que son 4 LI. Por lo tanto, como son los 4 LI, este es todo el espacio. Y pregunta, como esta columna SLD tiene que poder escribirse como combinación de las otras columnas, ¿no es cierto? De la primera, segunda, tercera y cuarta, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hallo yo qué combinación es? Bueno, similar al caso anterior. Y notemos aquí, obsérvese, que estos 3 que ocupé primero, las que puse primero, estas 3 columnas que puse aquí primero, estos eran los vectores que vivían dentro de U. Y aquí estas 2 columnas son los vectores que viven dentro de W. Entonces, cuando yo, aquí no, estos no son vectores dentro de U, porque ya hice las operaciones elementales, ¿ya? Pero lo que sí es claro que las relaciones, lo que sí es claro que este cuarto, es decir, este vector, el que corresponde con ese vector, este que está aquí, yo lo voy a poder escribir, como aquí tengo 3 principales, yo voy a hacer operaciones elementales hasta que aquí aparezca la identidad. Bueno, no se puede llamar la identidad porque tengo 3 columnas y 4 filas, ¿ya? Pero lo que quiero decir, que yo puedo aplicar a operaciones elementales para matar a ese, con este uno principal, matar a ese y matar a ese. Ya, y este ya está muerto. Entonces aquí me va a quedar así como espera la identidad. Entonces, corolario. ¿Qué significa esto? Que me va a decir que esta columna se escribe como combinación de las 3 primeras. ¿Ya? De hecho, la primera no va a ocurrir porque este es un 0. Al multiplicar por este 0. Entonces, quiere decir que esta columna va a ser combinación de estos dos. Entonces, este vector que está aquí debería ser combinación de estos dos. ¿Ya? Y este no va a contar. Recuerden que estos son los que corresponden a los vectores de W. Entonces lo que me va a decir es que este vector de W se puede escribir como combinación de 2 vectores que están acá. Y estas 2 columnas corresponden a vectores en U. Entonces me va a decir que este vector que está aquí, está en W y también está en U. Entonces está en la intersección de los vectores. ¿No? Veamos, me falta hacer finalicemos el método de causa. Me falta poquito porque tengo que con este matar a ese. One. Ok, so, borrar. Porque dije que iba a sumar. Okay. Entonces, a esta fila, a la segunda le sumo la tercera para matar a esa. Pero si hago eso, este se me transforma en un 3. Porque a la segunda le estoy sumando la tercera. Y este se transforma en un -2. Y este, por supuesto, es igualito. Y aquí abajo no ha pasado nada, esto está durmiendo. No ocurre nada porque es puro 0. Entonces, bueno, entonces a la segunda fila le estoy sumando la tercera para producir un 0. Y me da un 3 y me da un -3. Y ahora tengo que a la primera fila restarle esto. 0. -1. 2 positivo. ¿Ya? Ya, entonces aparentaba que como hay un 0 acá, aparentaba que esto no iba a jugar, pero que olvidé que cuando uno hace las operaciones elementales este número va a cambiar, y de hecho cambió. Entonces, ¿qué concluyo? Y lo que dije yo, que este iba a ser combinación de estos dos es falso, porque me olvidé de que aquí el 0 cambia. Iba a tener que ser combinación del primero también. ¿Y qué combinación es? Entonces, este es 1, es un 2, es un 3, es un 1, oh, wait a minute, W. W es un 1, es un 2. Entonces, ¿qué concluyo? Que el W sub 1
que corresponde con esta columna, pues este vector, el W sub 1, va a ser menos una vez el que corresponde a este columna. Después más 3 veces el que corresponde a la segunda. Más una vez el que corresponde a la tercera. Es decir, el vector W1 es igual a menos el primero, más 3 veces el segundo, más 1, 0, más el tercero. Ahí tengo la relación. Y este que está aquí está en W y este está en U. Entonces, este vector que está aquí pertenece al U y también pertenece al W. ¿Okay? Así que ahí encontré un vector en la intersección. No es la más única manera en que yo podría hacerlo. Yo podría, por ejemplo, si me preguntaran, encuentra la intersección entre estos dos subespacios. Bueno, este no es el único método. Uno podría decir, ya, quieren que encuentre los vectores que están acá y que también están acá. Bueno, entonces me voy a dar un vector arbitrario aquí, que va a ser alfa por este, más beta por ese, y tengo que escribirlo como lambda 1 por este, más lambda 2 por este, más lambda 3 por este, que va a quedar un sistema lineal con altas variables, con alfa, beta, gamma 1, gamma 2, gamma 3, o lambda 1, lambda 2, lambda 3. Entonces vas a llegar eventualmente a aplicar el método de Gauss, ¿no? Pero esto es mucho más elegante. Ok, eso. Y otra cosa, por ejemplo, ¿qué pasa si a uno le preguntan, ¿ustedes saben hallar intersecciones de dos planos? Sí, porque eso lo vimos al principio del semestre. De hecho, ustedes saben hallar intersecciones de tres planos. Yo te puedo preguntar, por ejemplo, en la prueba recuperativa o en el examen. ¿Ya? Porque la prueba recuperativa y el examen, recuerden que esas pruebas son globales, engloba toda la materia. ¿Ya? Entonces, si yo en la prueba de recuperativa te pido, intersecte los siguientes planos. Son planos, ¿ya? No pasan todos por el origen. Intersecte estos tres planos. No es problema, porque aplico el método de Gauss a la matriz ampliada. ¿Ya? Ya, pero ¿qué te pasa si yo te digo intersecte estos dos planos? Incluso te lo voy a simplificar, dos planos. Este plano, y de hecho te lo voy a hacer los dos pasar por el origen. Bueno, obviamente que van a tener intersección, bueno, quizá no me conviene que sean los dos por el origen, pero la intersección es de cero. ¿No? Pero aquí voy a poner un plano. Intersecte este plano. Ok, podríamos trabajar incluso con dimensión. No, ahí está bien. De hecho, lo voy a hacer pasar por el origen. Okay. Ahí tengo un plano que pasa por el origen. Intersecte este plano con esta recta. No, pongámoslo. A ver, pongamos un plano. Pongamos uno de dimensión 2, pero en R4. Entonces voy a considerar todo los X, Y, Z, W, tal que X más W menos Z igual. Entonces, ¿qué quiero yo? Que me salga en una sola variable. A ver, entonces aquí tengo Y más 2W, Y más W igual a 0. Entonces aquí el Y va a depender del W, y aquí voy a tener Y, y el X va a depender de Y y Z. Entonces, capaz que tenga dimensión 3, pero no lo sé. Entonces, calculemos este. Ya, entonces tengo este, y después digo, encuentro la intersección de este espacio, que podría no ser un plano, a lo mejor tiene dimensión 3, y encuentro la intersección de este con este. Aquí son A. Aquí te doy una ecuación.
sino que te doy dos vectores. Encuentre la intersección de estos dos espacios. Si yo pudiera expresar el U de la misma manera que este, entonces podría aplicar ese método. Encuentro la intersección entre ellos. Pero, otra manera, entonces, ¿cuál es la pregunta? Hallar U intersectado con W. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Ah, bueno, entonces, existe otra manera alternativa. Simplemente me doy un vector arbitrario aquí. ¿Y cómo son estos? Este es un plano, porque tiene dimensión 2. Lambda 1 más lambda 2 veces este. Este es un elemento, este es un vector arbitrario aquí adentro. Entonces, ¿de qué forma son? De esta forma, lambda 1. No me va a alcanzar el espacio. Lo voy a escribir lambda igual. Lambda 1. Después viene lambda 1 más lambda 2. Después viene 3 lambda 1 más lambda 2. Y al final viene 4 lambda 1 más lambda 2. Así un vector arbitrario aquí adentro. Ya, pero yo quiero que esté acá. Ah, entonces quiero que satisfaga las ecuaciones. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, tengo que hacer que ese vector satisfaga las ecuaciones. Dice X. So, wait a minute. ¿Me falta algo? No, son 4, ya, son 4. Entonces, tengo X, que es lambda 1. Yo estoy mirando acá y también acá. Lambda 1 más W, que es el último, menos Z, que es este, tiene que ser igual a Y, que es este, estoy mirando aquí, más W, que es el último. Y eso es todo. Y ahí voy a encontrar la solución. Entonces, me falta este 4 lambda 1 y eso. Entonces aquí simplemente tengo que agrupar todo lo que sea lambda 1. El lambda 2 se mata. Y aquí me queda un 3 lambda 1 y entonces me queda un 2 lambda 1. Igual. Lambda 1, 5, menos 3, 2. Lambda 2 menos lambda 2 se mata. Y aquí tengo lambda 1, me queda 5 lambda 1 más 2 lambda 2. Entonces esa es la ecuación que me da. Entonces, ¿qué me va a dar? 5 menos 2, 3. Lambda 1 más 2 lambda 2. Ah, entonces el lambda 2 tiene que ser menos 3 medios lambda 1. ¿Ok? Por lo tanto, el vector que aparece ahí va a ser lambda 1 por 1, 1, 3, 4. Y déjame ver si lo escribí bien. Y es menos 3 medios. ¿Cierto? Y el lambda 2, aquí lo tengo. Como el lambda 1 es factor común, lo escribo así. Esa es la solución. Ah, entonces este vector es el que está en la intersección. Este es el que genera uno solo. Así que la intersección tiene dimensión 1. Es una recta la intersección de esos dos. De este plano dentro de R4 con ese espacio es una recta. Entonces probablemente el U que está ahí, no sé, debe tener dimensión 3 y le intersecta por un plano en R2 y me da una recta y la recta está generada por este vector. Este es el vector director. Entonces yo sé que hay un medio aquí feíto, ¿no es cierto? Pero lo podemos solucionar multiplicando esto por 2. Le llamaba lambda 1, llamémosle 2 múltiplo 1. Le cambié el nombre. Y ahora el 2 lo meto dentro. Entonces me queda un múltiplo de este único vector. 2, 2, 6, 8, menos 3 por 0, 3, 3, 3. Entonces aquí me queda el vector que genera la intersección. Es el 2, menos 1, el 3 y el 5. 8 menos 3. Este es el vector director de la intersección. Entonces ya hay la intersección. Ya vuelvo.
¿Todavía? No, ya se me acabó. Vamos a aprovechar de cargar el lápiz verde, ¿ya? ¿No tienen consultas? ¿O empiezo con diagonalización nomás y se acaba el problema? Oh. Ya, ok. Murió. Se acabó la tinta verde. Ya no voy a comprar más, ya tengo ahí roja y negra. Y como hablábamos ayer, ojalá que vuelvan las actividades presenciales en marzo. Hay que rogar nomás. Ya. Basura y esto es reciclaje. Ya. Ok. So, hagamos algún ejercicio aquí del Grossman. De transformaciones lineales. Yes. Yeah, what am I doing? Veamos uno de acá, a ver. Wow, estoy en la página equivocada. Estamos en la 14. Yes. Dice de la 1, dice encuentre la representación matricial de la 1 al 30. Uno complicadito, ¿eh? 17. 7 CAT. 7 CAT. P3 en P2. ¿Qué hace qué cosa? Que manda el vector A0 más A1 más A2 X cuadrado más A3 X cubo. Le da un polinomio, me da uno de grado 2 máximo, ¿verdad? A0 menos A1 más 2A2 más 3A3 más, oh, se fueron al porcino, mira, A1 más 4A2 más, ay, 3A3, 3A3 X más A0 más 6A2 más 5A3 X cuadrado. ¿Y qué me piden hallar acá? Me piden hallar kernel, imagen, unidad y dimensión y rango. Yes. Ya, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar la matriz de P en las bases canónicas. Base canónica de P3, base canónica de P2. ¿Ya? La base canónica de P3 son 1X, etc. CP3 es la base 1X, X cuadrado, X cubo. Y CP2 similar. ¿Ya? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar P de 1. P de 1 es cuando este A sub 0 es 1 y todo lo demás es 0. Entonces, ¿qué me da? 1 cada X cuadrado. Me da 1 más X cuadrado. Entonces, aquí voy a escribir el coeficiente constante, el de la X y el del X cuadrado. Ahí está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? P de X. P de X significa hacer todo 0 salvo la 1. Menos 1 para X y nada para X cuadrado. P de X cuadrado. A 2 es 1, todo lo demás es 0. 2, 4, 6. A 3, finalmente, a 3 es 1, todo lo demás es 0. 3, 3, 5. Esa es la matriz. Y ahora, ¿qué me piden? Hallar el núcleo. Porque me dijeron, hallar el núcleo. ¿Cuál es el núcleo?
germen de t. ¿Cuál será? Bueno, simplemente tengo que aplicar el método de Gauss a esa matriz. Tomando en cuenta que la respuesta no va a ser un vector en R4 ni en R3, sino que va a ser un polinomio, una cantidad de polinomios, un subespacio de R3. Y tengo que usar los coeficientes para hallar cuáles son los polinomios. Poniendo las X, la X al cuadrado, la X al cubo, donde corresponde. Ok, so aplico 1 menos 1, 2, 3, 0, 1, 4, 3, 0, 1, 4, 2. Ojo, pero para, ¿eh? 3, ya 0, 3. ¿Ya? Y ahora, ¿qué hice? A este lo C, menos 2. Menos 2 está bien. Está bien. Ya, entonces no son iguales. Vaya, aquí hay un 3 y un 2. Ya, entonces. Me da 1, menos 1, 2, 3, 0, 1, 4, 3, 0, 0, 0, menos 1. Y después le cambio el signo, le cambio el 1. Eso me dio. ¿Ya? Pero no está reducida todavía. Tengo que reducirlo. 1. Entonces, primero tengo que usar este. ¿Ya? Entonces, a este lo reduzco, entonces me va a dar un 0 aquí. O sea, déjame escribir. 0, 0. 0, 1, 4, 0, 0, 0, 1. Claro, esto no cambia porque yo tengo un 0. Así que este 1, este menos 3 veces esta menos 3 veces esta, 0, 0. Y esto no cambia. Y ahora tengo que usar este para matar a ese. Ese es sumar. Ok. Entonces, estoy calculando, ¿qué cosa? Estoy calculando el núcleo. ¿Ya? Entonces, me va a dar este. Entonces, ¿cómo podríamos escribirlo? Quiero usar X dividida y Z. Porque, a ver qué letras podemos usar. Entonces, estamos buscando todos los vectores que... entonces, ¿qué tengo que escribir acá? Aquí tengo que escribir un vector de 4 coordenadas que representa las coordenadas de un vector arbitrario aquí con respecto a la base canónica. Entonces tengo que escribir 0, lo que está ahí, a sub 0, lo que está ahí, ¿dónde? Aquí, esto. A sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. ¿Ya? Y resolver. Entonces, ¿qué me va a dar aquí? La solución. El a sub 0 tiene que ser menos 6 a sub 2. El a sub 1 tiene que ser menos 4. Entonces aquí lo voy a tener que menos 4, a sub 1 es menos 4 a 2. Porque este multiplica a la 2 y este a la 3. Y finalmente, el a sub 3 tiene que ser 0. Porque a sub este multiplicado por esto me da a sub 3 tiene que ser 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que el núcleo está poblado de los siguientes individuos. ¿Quiénes viven en el núcleo? Entonces, en el núcleo de T están todos los polinomios de la forma a sub 0 más a sub 1 x más a sub 2 x cuadrado más 0. El A3 es 0. Todos estos, me falta escribir ya tales que, como la gente, tales que el A2 es variable. Y hay una sola variable, A2 aquí en todas partes.
Entonces está generado por un solo vector. No sé qué raro llamarle vector a un polinomio, pero se puede. Y voy a cambiar el signo para que me quede bonito. 6 más 4x menos x cuadrado. Este es el único el vector generador, uno de los generadores, el núcleo. Estos polinomios son los que van a pagar 0. Así que el núcleo tiene dimensión 1 acá. Así que la unidad de esta t es 1. Yo sé que el rango es tal que cuando lo sume me da esto, de la dimensión de T3, que es 4. El rango es 3. El rango es 3. Y entonces, el rango es 3. ¿Y qué significa que el rango sea 3? Pero que el rango es 3. ¿Y dónde vive la imagen? Entonces, la dimensión de la imagen. Esto significa que la dimensión de la imagen. Dimensión. Está mal escrito. Dimensión de la imagen. Es 3. Dimensión de la imagen. Esto es lo mismo que es simplemente el RAW se define así. La dimensión de la imagen es 3. ¿De dónde vive la imagen? La imagen es un subespacio de P2. ¿P2 qué dimensión tiene? 3. Entonces esta es la dimensión. La imagen es todo, así que es sobre. Web y la imagen es todo. Así que todo polinomio en P2 es la imagen bajo T de un polinomio acá. Así que, y el núcleo, y todo el que va para la 0, ahí tengo. Este módulo del núcleo que tiene dimensión 4, menos la dimensión del núcleo que es 1, me da 3, y justo la dimensión de este, y el rango, etc. Entonces, este sobreyectivo. Este es un buen ejemplo, ¿eh? Ya vuelvo. Calma la mano. A propósito, el día de las elecciones es un domingo, ¿no es cierto? Así que no debería haber problema, no nos va a interrumpir una clase, porque eso va a ser el domingo 21 de noviembre. ¿Correcto eso? Yeah. Sí, bueno, porque solamente los gringos ponen elecciones en días de semana. Es un truco para evitar que mucha gente vote en Estados Unidos. Ponen la elección los martes, así es menos democrático. ¿Sí? Porque hay gente que está trabajando los martes no puede ir a votar. Aquí en Chile tenemos mejor democracia, parece, porque votamos los domingos. Cuando debería ser. Ok. Ok, ¿hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir a descargas. Descargas. Todavía no me manejo bien con mi tablet. Mi tablet nueva. ¿Cómo van? ¿Dónde quedaron mis descargas? Ya las voy a encontrar. Esto es eso debe ser descargas. Aquí está, descargas.
Grossman diagonalización. Ya empezamos con diagonalización. Eso vamos a definir. Empiezo, diagonalización. Esta es la materia de la tercera prueba. Y de la recuperativa y del examen, probablemente. Entonces, ¿de qué se trata esto? De lo siguiente. Entonces tenemos el siguiente problema. Problema. Simplificado, ya, problema. Dada una transformación de R3 a R3, hallar una base de R3 tal que la matriz de T en esta base, que podría no ser la canónica, sea lo más simple posible. Por ejemplo, diagonal. Más simple que eso no existe, menos que sea múltiplo de la identidad, pero eso no va a ser rara vez el caso que sea múltiplo de la identidad. Pero que sea diagonal, por ejemplo, que tenga, que cuando yo le calcule sea así, lambda 1, lambda 2 y lambda 3. O sea, de esa manera. ¿Ah? Y claro, sería súper bueno tener hallar una base que tenga esa gracia, porque entonces yo de aquí saco inmediatamente el determinante de T, que no depende de la base, porque ya sabemos que si cambio la base, aquí hay una fórmula con cambio de base donde aparece la matriz que vimos ayer, la identidad inversa a la izquierda, la identidad en cierta base inversa a la izquierda, la matriz canónica, y otra la misma que la anterior, y el determinante no cambia, se la inversa a la izquierda y la matriz a la derecha, etcétera. Entonces, el determinante es simplemente acá. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. El producto de estos numeritos saco el determinante al tiro. Si tuviera la base T, como hay la base B, es el problema. Por ejemplo, y esta T podría ser súper complicada. Podría ser, podría tener, ser tan complicada que la matriz de T en la base canónica R3 no sea para nada de igual. Que tenga varios números no nulos. Entonces, hallar el determinante de esa matriz es más o menos doloroso. Bueno, no tanto, pero hay que hacer operaciones elementales. En cambio, aquí sería pero rapidísimo. No solamente por ese motivo es una buena idea hallar esta base T, por otros motivos también. Y eso es lo que, ese es el problema que esta sección intenta resolver. Entonces, tratemos de, dado que no sabemos ningún método de cómo hallar la base T, por lo menos tratemos de ver que si existe, qué condiciones, cómo serían los vectores aquí de la base T si existieran, si que fuera posible hacerlo. Entonces, veamos, es decir, estoy buscando condiciones necesarias para resolver el ejercicio. Puede que no sean suficientes, ¿ya? Las condiciones, pero que sean necesarias. Entonces, por ejemplo, sea B, y voy a hacerlo en este caso específico, no necesariamente con ese ejemplo numérico, pero en este caso aquí de transformaciones de R3 en R3, porque podría yo haber empezado con R5 en R5, o el espacio de los polinomios en el de las matrices, etc. Pero hagamos un caso más simple. Entonces, sea, supongamos que esa base existe, y por lo tanto tiene tres vectores, porque estamos en el 3. La base
que buscamos, ¿no es cierto? La base buscada, suponiendo que existe, porque si no existe estamos fritos. No siempre va a existir. Suponiendo que existe. Y tratemos de ver qué característica especial tienen estos vectores. A lo mejor ahí, bueno, ahí voy a tener información sobre alguna característica especial que tengan los vectores, y eso después podría servirme para ayudar a encontrarlos, porque si estoy buscando una base y encuentro un candidato, y resulta que esa base candidata que encontré, los vectores no satisfacen lo que vamos a concluir ahora, entonces, esa la saco, ya no entra al concurso, porque eso no me va a servir. Necesito que se cumplan las condiciones que voy a escribir acá. ¿Y cuáles condiciones son esas? Bueno, veamos, tratemos de traducir esto. ¿Qué significa eso? Entonces, para ver qué significa eso, veamos cómo se obtiene esta matriz. La matriz de T, la base T, a ver, ¿cómo la obtengo? De ser lo que tiene que ser, ¿ya? O lo que yo espero que sea. Pero en general, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, escribamos lambda 1, lambda 2, lambda 3. Yo quiero que termine siendo así. Que sea esa. La matriz sea esa. ¿Qué significa esto? ¿Cómo calculo yo en general esta matriz? Yo tengo que tomar los vectores aplicarle T a los vectores de la base. La base B. Tengo que aplicarle T, las imágenes de cada uno. ¿Ya? Y lo que me resulte, tengo que escribirlo en términos de la base también, porque estamos con la misma base en el espacio de partida y de llegada. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que esto va a ser, no sé qué letra usamos, a veces usamos, a ver, A11, A21 y A31. ¿Ya? Y eso es lo que hacíamos en general, entonces después colgaba estos numeritos. Los tres numeritos se quedaba así, A11, A21, A31. Y después tenía que hacer lo mismo acá y lo mismo acá. Eso. Entonces esto es lo que uno general. Ya, pero es que yo quiero que no sea tan general, sino que sea de esta forma. Entonces yo quiero que esta columna sea idéntica con esta. Claro. ¿Ya? ¿Qué significa en términos de esto? Yo quiero que el A sub 1 sea el lambda 1. Y después el A21 sea 0. Es decir, que este no corre, este tampoco. Entonces quiero yo, conclusión, yo quiero que el P de P1 sea lambda 1 B1. O sea que cuando le aplique T a este vector, el vector de la imagen no se vuelva loco y vaya para todos lados, sino que se mantenga en la misma recta, porque esto dice que el vector B1, la imagen es lambda 1 B1, es un múltiplo del mismo. O sea, la recta generada por este vector es invariante bajo T. Si yo le aplico la imagen, le aplico T a los vectores que viven en esta recta, voy a seguir quedando dentro de la recta. Claro que va a haber una basurita, algo que molesta, este escalar, porque no pasa, en general no sucede que en T me deje invariante, o sea, no va a ser cierto que T de B1 es igual a B1, pero capaz que lo siguiente menos malo es que sea un múltiplo del B1. ¿Ya? Ok, y ustedes ven que cuando yo haga el mismo argumento con esta columna, aquí va a resultar algo similar. El T de B2 también es invariante, pero bueno, aquí aparece otro numerito, el lambda 2, que es este. Porque el lambda 1 no tienen por qué ser iguales, ¿ya? Pero lo que sí es común a ambos es que ambos vectores B1 y B2 son invariantes. O sea, la recta generada por B1 y la recta generada por B2 son ambas invariantes. La imagen del vector sigue estando dentro de la recta, porque es un múltiplo. Y finalmente el T de B3 también va a ser un múltiplo, lambda 3 de 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una base como esta exista, tiene que estar conformada por vectores que generan rectas que son invariantes bajo la transformación. Es decir, que las imágenes de los vectores
son múltiplos de los mismos vectores. Y esos vectores tienen un nombre. ¿Ya? Y entonces aquí empieza la definición 1 de este tema. Claro, yo podría haber evitado hacer todo este comentario y simplemente hago lo que hace el autor del libro y les da la definición a ustedes. Acepte esta definición. Acéptela nomás. Pero sin explicar, no le voy a explicar de dónde viene, ya técnicamente es la definición nomás. Se nos tocó el nuevo Dios. Ya, desde el control. Entonces, aquí voy a hacer la definición. Definición. Y ahora que ya les expliqué a ustedes de dónde viene todo esto, cuál es la motivación, ahora la definición no parece tan rara ni tan artificial. ¿Qué definición estoy hablando? Y aquí lo hacen mediante matrices, no mediante transformaciones, pero que las transformaciones y las matrices se corresponden. El que pasan, sea A una matriz de n por n, así que están haciéndolo no con de 3 por 3, n, ¿no? No importa, no es más complicado. Y vamos a suponer que trabajamos sobre los reales. No es necesario tampoco esto, puede ser otro cuerpo. Pero es una matriz de n por n. Entonces el número lambda en R, el número real, que puede ser, en realidad este lambda, es posible que, vamos a ver por qué más adelante ya, pero es posible que yo tenga una matriz con coeficientes reales como esta, ¿ya? Y puede suceder que estos numeritos que aparecen aquí, lambda 1, lambda 2, lambda 3, no sean todos reales, es decir, que necesito extender el cuerpo, ¿ya? Entonces el número lambda, que puede ser real o complejo. Me gusta el cuerpo de los números complejos porque es algebraicamente cerrado, siempre voy a poder resolver ecuaciones polinomiales. Pero en general, en todos los ejemplos prácticos, nosotros vamos a ver que todos los lambdas son siempre reales, ¿no? Pero para la generalidad de la definición, necesito esto. El número lambda se llama valor característico. Esta es la terminología que usan en el libro, ¿ya? Característico. Como estamos usando este libro, es posible que use esta terminología, se llama valor característico, pero este, digamos, tiene más alias que el criminal, ¿cachai? Se llama el valor característico o valor propio. Este es el nombre que yo voy a preferir, ¿ya? Cuando yo diga valor propio, que ustedes vayan haciendo el ejercicio del libro y dice valor característico. ¿Qué es un valor característico? Ah, lo mismo que el profe llama un valor propio. Ya, y si ustedes son físicos, le van a llamar otra cosa, autovalor. A muchos físicos les gusta usar ese nombre, el autovalor. Lambda se llama un autovalor. ¿Ya? Pero yo les digo valor propio. Y aquí en el libro es el valor característico. Tiene varios nombres. Y es un valor característico de A o un valor propio de A. Si, ¿qué condición? Si existe un vector B que va. Yo quiero que el vector B que voy a presentar allá en esa definición sea miembro eventualmente de una base de vectores del mismo tipo. Y como yo estoy en una base, los vectores de una base nunca pueden ser cero. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito escribir acá? Si se llama valor característico o valor propio de A, si existe un vector B distinto del cero, porque yo quiero que este B eventualmente sea uno de estos, o el primero, o el segundo, o el tercero, pero que sea distinto de cero, porque no puede tener un cero en la base. Si existe un vector B distinto de cero, tal que un vector ¿dónde? En R a la N, o sea la N, si es complejo, a lo mejor voy a necesitar coeficientes complejos. Pero en este curso vamos a siempre trabajar con R, así. En R a la N, ¿ya?
tal que cuando yo a esta matriz la multiplique por este vector hecho columna, tal que A por B, es decir, tal que T de B, recuerden que T de B corresponde a multiplicar por la matriz A, que va a representar la T. Tal que A por B sea lambda veces B. Y este numerito que está aquí entonces, estos numeritos en círculos, estos se llaman, todos ellos, los tres se llaman valor propio de la matriz o de la transformación. El lambda es valor propio de A. En este caso, porque esta definición se refiere a una matriz, aquí no se menciona ninguna transformación lineal. Pero como les decía, las transformaciones lineales y las matrices se corresponden. Dada una transformación lineal de Rn en Rn, yo digo base, yo tengo una A. Y dada una A, yo puedo definir una transformación de Rn en Rn de un X arbitrario lo mande al vector A por X. Eso ya habíamos visto que son equivalentes. Perfecto. Y entonces, cuando yo, no siempre van a existir ya, porque va a depender de muchas variables que después vamos a conocer. Lambda es valor propio de A, y cuando existe, entonces el B tiene un nombre, se llama este B, el que no es cero y que afirma la definición que existe. B se llama vector propio, de características. Vector propio asociado a lambda, al valor propio lambda. Esa es la terminología que vamos a usar. Ya, pues esa es la definición fundamental. Veamos un ejemplo. El ejemplo 1, y con eso yo creo que vamos a terminar. Un ejemplo 1, piñufla, chiquitito, de 2×2. Okay, so where is the example? Aquí está. Ejemplo. Hagamos el ejemplo 1. Sea A, la peor de todas. A ver, una aquí bien mala. 10 menos 18, 6 menos 11. Pero no se me ocurre una más fea. De 2×2 nomás. Capaz que con el 2×2 podamos encontrarle, si es que tienen. O sea, podamos encontrarle si es que tienen. Allá, lo tiene dos formas. Allá, los valores y vectores propios, si tienen. Pues no sabemos si tienen. Como les digo, no siempre va a ser posible. Ya, pues hagámoslo. A ver, tratemos de hacerlo. ¿Qué significa que tengo que hacer? Entonces, esta solución sea B un candidato a ser un vector propio. Tiene dos coordenadas, ¿no? Estamos en la reloj. Sea vector propio. ¿Qué significa eso? A ver, la definición dice que tengo que aplicarle. Tengo que aplicarle a este vector la matriz y tiene que darme un múltiplo del mismo. ¿Será posible? ¿Existirán soluciones para esto? Aquí tengo un problema porque tengo 1, 2 y 3 variables desconocidas. Este es desconocido, este es desconocido y este es desconocido. Entonces a lo mejor hay muchas cosas desconocidas como para resolverlo. Bueno, pero seamos optimistas, veamos si se puede resolver. Más adelante vamos a ver que lo más inteligente es hallar estos números primero, de alguna manera, que no va a ser esta, de alguna manera inteligente hallar estos numeritos primero, y después que encuentre este numerito y ya lo conozca,
entonces ya voy a tener una incógnita menos. Y entonces ahí va a quedar simplemente la tarea de encontrar estos dos desconocidos, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a hallar estos numeritos? Bueno, eso tiene que esperar, ya, aguantar la respiración hasta la próxima semana. Por lo menos, ¿ya? Ahora hagámoslo de un modo ad hoc. Ad hoc significa diseñado para el caso específico, ¿ya? Es esta matriz. 10x menos 18y igual lambda x. Ok. Y el otro de ecuación es 6x menos 11y igual lambda y. Ya, resolver esto es un sistema lineal, pero que aquí tengo la variable x también, así no se escribe todas las variables al otro lado. Ya, y de hecho la voy a escribir. Me gusta el lambda, me gusta que mi incógnita lambda aparezca con un signo positivo. Así que no voy a poner este al otro lado, sino que esto lo voy a pasar para allá. Entonces me va a quedar lambda menos 10. Oh, no, lambda menos 10x más 18y igual 0. Y el otro lado me va a quedar menos 6x. Este lo paso para allá y este pasa positivo. Vaya que maravilla, pasa positivo. Más lambda más 11 igual 0. ¿Ves? ¿Correcto? Este pasó con un 11 positivo. Este entonces es un sistema lineal de 2 por 2 piñufla, ¿no? Pero como estoy mirando hacia el futuro yo y eventualmente vamos a tener que hacer esto con mayores dimensiones P2. Veamos cómo lo puedo escribir así, por lambda menos 10, 18, menos, este es un X, menos 6, y lambda más 11, multiplicado por X y igual 0, 0. Lo escribí de forma matriciana. Aquí tengo un sistema lineal que yo conozco, he visto muchas veces. Es un sistema homogéneo. Esta es la matriz. Ahora le voy a llamar P. Esta matriz P por X y tiene que dar 0, 0. Donde P es esta matriz. Esta es P. Es de puro. Entonces es un sistema lineal. Y yo sé que si esta P es invertible, la solución va a ser la tonta, la trivial. ¿No es cierto? Si yo puedo encontrar la inversa de P, multiplico por la inversa. Entonces, si P existe, si la inversa existe, el X y tiene que ser 0. Claro, porque multiplico por la inversa, aquí me da X y aquí me da 0. O sea, si la inversa existe, nunca voy a poder hallar uno que sea distinto. Recuerda que tiene que ser distinto de 0. Así que si la P tiene inversa, son E. No voy a poder resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué necesito? Que esta no tenga inversa. Y si no tiene inversa, va a haber una cantidad infinita de soluciones. Recuerden que si el sistema Z es invertible, la solución es trivial. Y si no es trivial, como el otro todo, etcétera, va a haber una cantidad infinita. Entonces, lo que necesito, el sistema siempre es consistente. Ahí está. Si no es solución única, digamos, siempre hay la trivial. Entonces, o hay dos posibilidades, o tiene una única que es la trivial, nunca va a ser inconsistente porque siempre hay una solución que es esta. Entonces, si no es esta la solución, que es la única, entonces hay infinitas soluciones. Esas son las dos. Es la dicotomía, son las dos posibilidades. Entonces, ¿qué necesito? Que esta no tenga inversa para que tenga solución. Entonces, esta no puede tener inversa. Ya, pero si esta tiene determinante no nulo, va a tener inversa, y ahí son estos. Así que necesito que esta tenga determinante 0. ¿Sí? Porque si el determinante no es 0, va a ser invertible, porque ya hay una fórmula para la inversa, que uno partió por determinante, estos se cambian de lugar, estos se cambian de signo, y ahí tengo la inversa con E, y no tengo solución. Entonces, ¿qué necesito? Que el determinante de esa matriz sea 0.
Eso es lo que necesito. Ya, entonces estoy listo. Multiplico acá. ¿Ya? Menos por menos da más. 6 por 18 se pone una 6, 6 por 8, 48, 108, que sea un número, igual 0. ¿Ya? Se pone una 6, 6 por 8, 48. Y es 108. Entonces aquí tengo lambda cuadrado más lambda menos 110 más 108 menos 2 igual 0. ¿Se podrá factorizar esto? Me pinta que sí. 2. Sí. Eso, así se factoriza. Ah, entonces sí existen soluciones. Lambda igual a 1 y lambda igual a menos 2. Existe. Y para esos dos tengo, entonces encontré que el lambda igual a 1 es un valor propio y el lambda igual a menos 2 también es un valor propio. Y con estas soluciones, ya se me acabó el tiempo, pero con estas soluciones se puede hallar el x y el y, porque entonces ahora yo tengo, mira, ya sé, si yo tengo lambda igual a 1, voy a hallar uno de ellos. Ahora voy a explicar rojo antes que se me acabe la hora, ¿ya? Con lambda igual a 1, voy a tener aquí menos 9, 18, menos 6, 12. X y igual 0, 0. Entonces me va a dar una sola de estas ecuaciones debería ser suficiente. Aquí puedo dividir por menos 6. ¿Ya? Y aquí por menos 9. Viste que una sola la que importa. Entonces apliqué el método de Gauss. Y me da x menos 2y igual 0. Es decir, x igual 2y. Es decir, el vector b1 va a ser 2,1. Esa es una posibilidad. Este vector es un vector propio asociado con este. Vector propio. Asociado a, ya 30 segundos, asociado a lambda igual a 1. Listo. Ya, eso. Un placer. Nos vemos la próxima semana.